estamos de regreso con más información. Ya nos acompaña nuestro analista Pedro Citón. Buenos días, don Pedro. Buenos días, Quique. Bienvenido. Iniciamos con rendición de cuentas. Hemos hablado mucho de la gira y mucho se cuestionó la gira. Y leí unos tweets de algunos sabios de redes sociales que el tema era la rendición de cuentas de lo que se había hecho, y finalmente parece que ayer se dio una rendición de cuentas. Bueno, mire, yo creo que para hacer justicia y honor a la verdad, este es el gobierno que más ha rendido cuentas, más transparente ha sido y es el que más ha generado credibilidades ante la ciudadanía. Y creo que no ha necesitado el gobierno estos pseudopinólogos de redes para estar presionado, y en un buen modelo, ayer la vicepresidenta y canciller y 2 ministros más rindieron cuentas a la ciudadanía de los beneficios que conllevó el viaje, la misión oficial, un periplo para 3 países. Y creo que eso debe ser el norte que ha caracterizado a esta administración en muchos de sus ministros y muchos de sus personas que salen del país a promover efectivamente el país. Creo que el ministro Augusto Arosemena, uno de los mejores ministros del gabinete, los dijo claro. Hemos logrado un TLC con una protección de los servicios liberales y los productos sensitivos que Panamá siempre lo ha hecho. Así que esa buena noticia de tener un TLC con un país como Israel, que tenemos un mercado bilateral importante, además de otros mercados, y todo lo que promueve el mismo, pues redundará en beneficio a nuestra economía. El tema de la visita a Reino Unido, donde la vicepresidenta y canciller habló claro de lo que se discutió entre el presidente Varela y la primer ministro May, y sobre todo las buenas noticias del agro, ¿no?, que es importante. Pero más allá de eso, hicieron la recopilación de lo que estábamos hablando ayer sobre el tema Venezuela. Creo que el tema Venezuela, como lo dijo la canciller, no es fácil, es un tema muy complejo, es un tema que está siendo analizado por 14 países del Grupo Lima, incluyendo Panamá. Todos han acordado de que no hay un reconocimiento a esas elecciones. Muchos han traído a sus embajadores, dejándolo a nivel de encargados de negocio, pero lo preocupante no es ahora, lo preocupante va a ser en enero del 2019, cuando asuma funciones. Nosotros tenemos una ley de la época de Endar, que muy pocos hemos puesto en ejecución del gobierno, que es que no se reconocen a gobiernos productos de golpes de Estado y de fraudes electorales. Entonces, en cumplimiento de esa ley, veremos qué hace la administración Varela en el 2019. Pero si fuera coherente con todo lo que se ha planteado y hemos planteado por más de una semana, creo que sería un rompimiento de relaciones diplomáticas, porque usted no puede tener relaciones diplomáticas con un país, con un gobierno cuando lo reconoce. El tema de desarrollo agropecuario, también los ministros dio un informe de los beneficios también de esta gira. Claro, el ministro Carles no tiene una cartera fácil, es una cartera también bastante complicada, en donde se ha tenido que sortear toda una serie de dificultades, pero este viaje hacia Israel nos plantea un reto. El reto es de tecnificar el sector agropecuario y hacer como Holanda lo tiene o como lo tiene Israel, menos parcela, menos agua, pero más productividad. Y creo que eso se logra a través de la tecnología, ya no a ruego como se hace actualmente, sino a una producción tecnológica que permita tener más leche, por ejemplo, en nuestros vacunos, y más producción para darnos seguridad alimentaria. En resumen, creo que la gira se ha justificado ampliamente, y a pesar de que no se vean resultados inmediatos, o usted crea que porque el presidente está afuera no está velando de nuestra economía doméstica, eso no es cierto. Lo cierto es que todos esos viajes diplomáticos, de diplomacia comercial, tienen impacto en nuestra economía doméstica. A pesar de que había una foto con un expresidente, no había relaciones o los vínculos que se han establecido por lo menos con Inglaterra. Es que son momentos históricos diferentes, y lo he tratado de explicar en varias ocasiones. Mire, es un momento histórico. La Unión Europea para el 2019 tiene pensado
salirse de la Unión Europea en el denominado Brexit. ¿Y qué significa esto? Pues, hombre, significa que ellos van a tener una necesidad de tener un socio estratégico, un socio logístico en este otro lado del océano. ¿Y quién mejor que Panamá, con el cual tenemos una larga tradición diplomática, una larga tradición comercial, donde empresas ya están establecidas y hay otras que quieren establecerse, que tienen intereses reales de establecerse? ¿Y por qué? Porque este es un país con estabilidad económica, con estabilidad inflacionaria y con un poco o nulo nivel de desempleo y gente capacitada. Lo que necesitamos entonces es mejorar esas coordinaciones, a fortalecer esas coordinaciones bilaterales con el Reino Unido, que sin lugar a dudas es un socio importante en Europa. De cómo se vendía la expansión del aeropuerto de Tocumen, la aerolínea inglesa, que es una aerolínea grande, importante también. Claro, porque mire, antes nuestro socio estratégico era los Estados Unidos. Todas las miradas eran hacia el norte, todos nuestros negocios eran hacia el norte. Pero ahora hemos aprendido, desde ya un tiempo atrás, hacia acá, de que tenemos que abrir en este mundo globalizado el tema de nuestros servicios, no solo financieros, logísticos y de carga, como está en el aeropuerto de Tocumen. Creo que esa apertura con Inglaterra, más la apertura con China, más la apertura que próximamente vamos a tener con la India, son resultados de una hoja de ruta efectiva que el presidente de la República se ha trazado en señalar nuestra política exterior y diplomacia comercial tan necesaria para seguir manteniendo a Panamá como un hub logístico aéreo y un centro importante de ese mercado globalizado que nos refleja la zona libre. Una zona libre que estaba deprimida en años pasados, pero que ahora en esta administración y liderada por el director Grimaldo, pareciera que está evolucionando a un puerto 2000, un puerto de cruceros. El aeropuerto mismo se está ofreciendo, en Colón se está ofreciendo para que una compañía colombiana se dedique ahí a hacer su transporte de pasajeros en low cost. Entonces vemos que esta integralidad de la diplomacia con la política doméstica pues hacen que Panamá siga siendo atractivo a los ojos de los extranjeros, pero beneficiando a los nacionales. Ahora, ¿qué se puede cuestionar si se hizo la rendición de cuentas de la gira? Bueno, siempre hay la gente que critica porque sí y critica porque no. Ahora será otra la crítica, pero lo cierto es que en buena hora, mira, decía Eusebio Morales que él no se justificaba, que él ante la crítica no tenía que rendir cuentas a nadie. Pero esa fue una época pasada, una época de los prohombres que recibían también bajezas de parte de politiqueros que no entendían la grandeza de su trabajo. Yo creo que pasa lo mismo en este país, que por llegar a una silla presidencial la oposición desespera, y en ese desespero miente, hace fake news, hace bullying político, etcétera, etcétera. Yo creo que si algo ha tenido la administración Varela es tolerancia ante la crítica. Porque mire, antes, yo recuerdo cuando un expresidente le dijo a un comunicador social, cocainero. Antes, cualquier medio de comunicación social era cerrado sus puertas para las entrevistas. Entonces vemos que se hace todo lo contrario en esta administración. Y eso es positivo, porque en ese choque de ideas, en esas críticas, sean malsanas o sean sanas, definitivamente tenemos un gobierno que se precia de estar de cara al sol rindiéndole cuenta a sus ciudadanos. Oiga, en el tema de Venezuela, ayer me preguntaban, nos escribían preguntando quiénes son o qué es el grupo de Lima que realmente le da la espalda a lo que hablábamos ayer de no reconocer la nueva gestión o el nuevo periodo de Nicolás Maduro. Bueno, básicamente fue el grupo que se creó alrededor de la Cumbre de las Américas que hubo en Lima, Perú, en el pasado mes de abril, y a partir de ahí se consolidó y que le pedía a gritos al presidente Maduro que no convocara esas elecciones adelantadas, que esas elecciones no tenían visos de transparencia ni mínimos electorales para garantizar a la oposición a participar. Esos países llamados del Grupo de Lima han declarado, han decidido, igual que Costa Rica, igual que Perú y Colombia, han decidido que no van a reconocer las elecciones. Eso lleva complicaciones diplomáticas internacionales muy fuertes para Venezuela. Venezuela no es una economía que está
feliz, no es una economía, no es una sociedad libre de violencia, la criminalidad interna, la escasez de productos. Entonces esto es un llamado más, además de las sanciones que los Estados Unidos le han impuesto. Si el gobierno de Maduro aún no se ha caído, o si el gobierno de Maduro no ha puesto la rodilla a tierra, es producto del apoyo incondicional del ejército venezolano. Yo creo que el ejército venezolano, como sucedió en Nicaragua, no puede estar reprimiendo al pueblo. Esta experiencia ya la tuvimos en Panamá. Aquí hubo muertos, heridos y desaparecidos producto de una dictadura militar, y vemos que igual que intentó hacer el dictador nicaragüense, ahora lo quieren hacer en Venezuela, y eso es impensable en una sociedad democrática donde hay una Carta Democrática de las Américas que dice, y es importante señalar, el respeto de los derechos electorales de los ciudadanos de cada de los países miembros de esa Carta electoral. Al final, como usted decía anteriormente, tocará entonces retirar a nuestros embajadores o a estos países del Grupo de Lima al no reconocer al gobierno. Yo siempre he apostado a la coherencia. Usted tiene que ser coherente en su política exterior. Y si usted no reconoce unas elecciones, lo que viene a continuación es efectivamente llamar a consultas a su embajador, como está haciendo el gobierno de Panamá y otros estados. Pero llegado el momento, el mes de marzo del 19 del próximo año, y que no se llegue a una solución, entonces usted, si no reconoce a ese gobierno antidemocrático, producto de un fraude electoral, producto de manejos irregulares en el torneo electoral, lo que lleva entonces a un rompimiento de relaciones. Sí, efectivamente es así como usted dice. Vamos a cambiar de tema y vamos al plano nacional. En cuanto a investigaciones, está la Fiscalía ya en la Caja del Seguro Social investigando el tema del desfalco. Se quedaron hasta largas horas de la tarde, hasta tarde el día de ayer, haciendo esa investigación. Mire, yo allí, le voy a ser muy honesto, creo que el director Martí tiró una bomba y se la tiró en exclusiva al diario del periodista amigo Jane Aparicio, y a partir de ahí otros medios han hecho eco de la noticia. Me extraña que se hayan demorado tanto la Fiscalía Anticorrupción en entrar allí, y creo que al director Martí nos debe una conferencia de prensa en que nos dé con nombre y apellido las personas y las compañías que estaban involucradas en ese desfalco, en ese que se le hizo a la Caja de Seguro Social. Pero después dijo que no podía hablar. Porque, me permite, porque 300 millones de dólares, según él, no son dos reales. Claro que no. Y al ser 300 millones de dólares, le compete a él decir si esa cifra es la cierta, o es una cifra menor, o es una cifra mayor. Y yo le voy a decir en este momento lo que siempre me causa escozor cuando escucho a los ministros o escucho a los directores decir, que yo no puedo dar información porque dañaría las investigaciones. Mire, yo no sé de dónde se ha inventado eso. Pero usted puede señalar a las personas como el exdirector de tal cosa, el exfuncionario de tal cosa, sin dar nombres, pero no da pista de quién está. ¿Cuántas destituciones han habido y cómo era el método operandi? Eso no entorpece para nada la investigación. Es más, debía él haber dado una información de cómo conservó las pruebas. Porque acuérdense que eso es tecnología. Sí. Y entonces de explicarnos a través de la tecnología cómo él preservó las pruebas. Mire, una de las razones por las que hay separación del cargo es para preservar las pruebas. Una de las razones por las que el Ministerio Público hace secuestros penales es precisamente para preservar las pruebas. Entonces yo creo que en el tema del Seguro Social, ojo que el Cristo es de plata. Y no veo una acción rápida por parte del director Martí, que lo veo fatigado en un cargo que pareciera que le ha quedado grande. Hablando de investigaciones, tenemos aquí, dice, denuncia contra Ábrego en manos de Ortega. Magistrado Odien Ortega queda como ponente de la denuncia que presentó el contralor Federico Humbert. Mire, ¿habrá futuro ahí en ese proceso? Mire, pareciera que lo que están apostando desde la Asamblea Nacional es al jueguito de la impunidad. Yo te investigo a ti, tú me investigas a mí, y en ese jueguito de la impunidad el que sufre es el pueblo. Mire, yo creo que esta denuncia que ha presentado el Contralor tiene la prueba sumaria y debe ser juzgado rápidamente. Lo que pasa es que en este país precisamente entonces se usan recursos dilatorios, no de garantías procesales, dilatorios. ¿Y qué resulta? Que no hay juez alguno
que penalice al abogado que utilice esos recursos dilatorios. O sea, no puede ser que manifiestamente un amparo de garantías constitucionales que no lleva a ningún lugar esté todavía por ser admitido. No puede ser que un claro delito cometido por la presidenta de la Asamblea Nacional no haya sido admitido inmediatamente por ese magistrado. Entonces, yo siempre le digo, esa historita, ese cuentito de que los tiempos de la justicia no son los tiempos mediáticos, es falso. Mire, cuando yo fui fiscal de la República, yo fui fiscal 2 veces en mi vida. Y yo le puedo asegurar que cuando yo veía un caso importante, ese era el prioritario en mi agenda, ¿verdad? Aquí parece que no, que lo ponen, se sientan encima de él o lo tiran a la basura para que ahí muera. Eso no podemos aceptarlo los ciudadanos. Pero ¿qué resulta? Nos falta una reforma constitucional, una asamblea constituyente que haga diferente a la Corte Suprema de Justicia, que haya una doble instancia que asegure el tema del sistema penal acusatorio en esos procesos allá arriba, y que haya un tribunal constitucional que vele y vigile la conducta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero la pregunta que yo me hago y que me genera dudas es por qué el Contralor, si el recurso no ha sido admitido, porque no se presenta, como usted lo decía, y actúa, porque mientras no sea admitido puede seguir cumpliendo con su función. Yo creo que se ha quedado. Mire, yo ayer hablaba de la habilidad política, y quizás sea un término machista dentro de este contexto que nos mueve. Pero realmente es que necesitamos un Contralor de la República que se haga respetar, y que haga respetarse frente a sus auditores, frente a la ciudadanía. ¿Cómo va a ser posible que mande un líder, va delante de sus funcionarios? ¿Cómo que manda a unos auditores y llega una presidenta de la Asamblea sin un amparo que la respalde y diga yo te voy a recibir? Entonces, imagínese usted si todos los ministros de directores de autoridades descentralizadas, etcétera, etcétera, hagan lo mismo. No lo dejan. ¿Qué falta de todo? Falta de respeto. Amparo, falta... Entonces, dije, espérate, que he puesto un amparo y eso todavía no me lo han admitido. Yo tengo entendido que el día de hoy, lunes, ayer, hoy todavía no ha sido admitido. Entonces, lo que corresponde, vuelvo y le digo, con mucho respeto al Contralor General de la República, y sin desmeritar lo que ha hecho, porque ha hecho una tarea de titanes, pero lo que le corresponde es llegar hoy a las 8 de la mañana, si no lo hizo ayer, hoy a las 8 de la mañana, llegar al despacho de la presidenta y decirle, yo te voy a auditar. Claro. Usted no me puede evitar a mí el no poder auditarte. Entonces, esos son los modelos que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere ese tipo de funcionario, que sea proactivo, que no espere entonces ahora a ver si la Corte le recibe o no, porque puede haber destrucción de pruebas, puede haber toda una serie de situaciones que haga desaparecer el delito. Entonces, yo le digo, escuché a la diputada independiente Ana Matilde Gómez hacer todas unas elaboraciones jurídicas basadas en el amparo, y ella explicarle a ella que no se puede ser ignorante supino de la ley. La constitución política es la norma en superior que rige un Estado, y ella establece claramente quién es la persona, quién es la institución que tiene que auditar los fondos del erario público. Y le voy a decir algo, normas supletorias del Código Procesal de Civil no pueden ser utilizadas para alegar una supuesta impunidad más allá de una inmunidad. No, señores, yo creo que la Contraloría debería, basado en la ley y en su decreto orgánico, ejecutar prácticas administrativas tributarias, fiscales, perdón, para que entonces tengamos nosotros un Estado de Derecho en donde una presidenta de un órgano del Estado unilateralmente no le pueda decir a un controlador nombrado por la propia Asamblea Nacional, tú no puedes entrar aquí a auditar. Violaríamos totalmente y estaríamos convirtiendo a la Asamblea Nacional en una asamblea, una dictadura legislativa. Hablando de respeto, quería conversar con usted, como panameño también, del caso del joven o del sujeto que escupe a una unidad de la Policía Nacional y se graba él alegando abuso de autoridad. Ahora aquí no partimos de ese tipo de imágenes. Recuerdo conversando una vez con el director general de Alvarado de que al final hay cosas que si uno no puede aportar mediante ese tipo de imágenes a la sociedad panameña, pues no vale la pena estar
repitiendo, sin embargo, un tema que no podemos dejar de lado porque ya se trata de valores. Hay un tema de valores y respeto, ¿no? Creo que el director de TV entiende lo que es el buen periodismo y entiende lo que es las noticias positivas, que son las que no expresan a la comunidad. Pero como usted bien señala, no podemos dar la espalda a una situación continuada de violencia contra la policía, ¿verdad? En las calles lo vemos en esa imagen que usted decía. Pero ¿cómo no va a haber violencia si hasta un propio diputado, Leandro Ávila, de la Asamblea Nacional, golpea a una unidad policial? La gente tiene memoria corta y ya no se acuerda de esa agresión. Entonces, si un diputado, entre comillas, padre de la patria, lo hace, hombre, para el resto de los ciudadanos también parece ser normal. Entonces, esa escoria que hay en la Asamblea Nacional tiene que ser eliminada, y tiene que ser eliminada, duélalo o no, a través de una reforma constitucional en donde no haya diputados de San Miguelito, sino de la provincia de Panamá. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente. Mire, ese joven podría estar en el video que yo veo, drogado y borracho, o ambos, ¿verdad? Porque no es una actitud normal. Pero admiro al policía que tiene un temple y en vez de darle un porrazo, como fuera en Estados Unidos, yo le puedo asegurar que ese muchacho tendría la cabeza rota, él se aguanta. Y eso quiere decir que hay entes policiales con una preparación ante las provocaciones que generan este tipo de personas. Y se vale al día siguiente salir y pedir disculpas. Pero ahí es que voy. Mire, pero es la misma violencia que usted ve que ejerce la ciudadanía contra los choferes del Metrobús. Entonces tenemos que hacer algo para que esta violencia que hay en la sociedad panameña empiece a bajar. No se pueden tomar la justicia por sus propias manos. Pero lo de este joven ya cae en el descaro. Eso no es justicia, eso es provocación, es maldad y es el delito de odio. Mire, el delito de odio es el que usted hace contra una mujer, contra un afrodescendiente, contra un indígena. O sea, aquí hay un odio contra un miembro de la Policía Nacional. Entonces, esa persona, como bien dijo el ministro de Seguridad, y creo que ayer fue presentada la denuncia, tiene que responder penalmente. Este no es un perdón y olvido. Y es más, le voy a decir algo, el partido político donde milita ese joven debe usarlo. Esa lacra no puede seguir estando en un partido social porque usted lo avala, aunque diga que no lo avala, porque después lo utiliza para que recoja votos, recoja firmas, etcétera, etcétera. Ese joven que ha pedido perdón. Pero la Universidad de Panamá es imperdonable. Eso le quería preguntar, que él salga al lado de un rector de una facultad para... Mire, el faro y foro de debate y discusiones no puede seguir manteniendo a ese joven sin una sanción. Es impensable. O sea, este país está al revés en el tema de los valores. Pero lo más triste es que no solo ya son los valores familiares, los femicidios que se dan, es las altas autoridades. O sea, ¿cómo vamos nosotros a permitir que un joven de esa calaña se ensañe haciéndose el gracioso, creyendo que su video iba a ser viral pero positivo? En eso aplaudimos por lo menos a la sociedad. La sociedad en ese video criticó acremente. Y si no hubiera sido por la crítica viral, ni el PRD, ni la Universidad de Panamá, nadie hubiera pedido perdón a esa unidad policial. Porque la gracia es ofender a nuestras unidades policiales. Mira, yo nunca he estado de acuerdo con todas las acciones de las unidades policiales, porque a veces sí, claro que hay abuso policial, y eso se ve en la DRP. Pero esas unidades, usted las ve sacrificadas en las calles, con un capote, tomando sol, tomando agua. Son las unidades que pierden la vida, como ayer fue dado un entierro solemne, una unidad de los linces que falleció en Colón. Entonces son gente que se sacrifica por la seguridad de nosotros. Nosotros no podemos pagarle de la forma en que ese joven pretendía burlarse con odio de una unidad policial. Pero es que, ¿sabe? La policía vive juzgada por las redes sociales. Recuerdo a la unidad de la policía que fue destituida porque no corrió o no le disparó a un supuesto delincuente. Hasta hoy nadie sabe si realmente se trató de un robo. O sea, primero hay que hacer una investigación. Entonces, ¿qué hacía el policía? ¿Sabe lo que le cuesta a un policía hacer un disparo? La explicación que tiene que dar por un disparo. O el problema en que se mete la unidad de la policía por un disparo. Es más, que si esa unidad de la policía le responde, ahorita lo estarían linchando porque lo golpeó, porque lo mató. Entonces, ¿cómo yo
veo que las unidades de la policía están en una situación bastante difícil. Lo primero que hay que resaltar es que esta administración le ha dado a la Policía Nacional y a otros entes de seguridad el armamento y el equipo técnico suficiente y necesario para reprimir la delincuencia, no para reprimir los ciudadanos. La época se compraban del ministro Mulino, que se compraban no sé cuántos millones de dólares en bombas lacrimógenas, en perdidones, quedó atrás. ¿Qué será el superpitufo? Ya, bueno, esa es la dictadura. Pero mire, usted está medio viejo igual que yo. No, el superpitufo lo compraron hace poco, que recuerde que lo utilizaron para apagar el incendio de la Oca Loca. Fue en la administración de Martín Torrijos. Bueno, disculpe. Empezaba mal hablado de los pitufos de la dictadura. Recuerda, compraron un superpitufo. Bueno, pero usted se ha dado cuenta. Y la decisión del municipio de Panamá de tener tecnología para reemplazar al policía de la calle, es que ya no requerimos ese policía que se desgasta y se estresa todos los días caminando. Las rondas policiales deben ser algo del pasado. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología suficiente y lo ha demostrado el municipio de Panamá, que ha podido comprar esas cámaras a través de la descentralización. Una ley de descentralización que hay que recordar, y cada vez que yo puedo lo recuerdo, fue un gesto del presidente de la República desde su primer año de gobierno y que está dando sus frutos no solo en el municipio de Panamá, ahora quiere ser traspolado al municipio de San Miguelito y al municipio de Colón. Y ojalá también nos llegue a David, porque allá también hay sectores con una violencia inusual en época. Entonces, creo que la depuración constante de las unidades de policía, que pueden haber como estos policías con temple, con apego a su uniforme, a su profesión policial, eso es lo que da gusto ver en este país. Entonces, yo creo que enfoquémonos en lo positivo. Lo positivo es condecorar a esta unidad policial. Lo positivo, subirle de rango, subirle de salario, porque yo y verlo como un policía ejemplar para el resto de los otros policías, que algunos de ellos no serán ejemplares. ¿Usted se habría controlado? Está difícil, ¿ah? Mire, yo soy activista. Yo les voy a decir algo, yo soy activista de derechos humanos, pero ante esta serie de escoria que usted vio ayer en ese video, definitivamente yo hubiera hecho el estilo americano. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Yo creo que tuvo mucho temple. Un corrientazo bueno ahí. Sí, pero créame las cosas positivas. No, hay que. Y las cosas positivas es este ejemplo de policía que creo que hay que respaldar, que está siendo respaldado con una denuncia oportuna. Ese joven no se puede quedar con el perdón y el olvido. Porque en el caso del diputado Ávila, cuando le pega a una unidad policial, consigue que la Corte Suprema desestime el caso. Eso no lo podemos volver a repetir. Creo que tiene que haber una condena. Por más que después se le den casa por cárcel o esta... Yo lo condenaría a 1 año a la Capol. Algo tiene que hacer ese joven para darse cuenta que lo que hizo no está bien y no es ejemplo de nada. Y que no basta con salir en la cara con el... Sí, las redes sociales se están volviendo como esa historia de cuando le piden que por Barrabás o por Jesús, y la gente dice Barrabás. Bueno, pareciera que hay un linchamiento de las unidades policías en las redes sociales, ¿verdad? Un bullying que se les hace por cumplir su labor. Porque yo le voy a decir algo. Mire, a mí me han puesto 2, 3 boletas cuando yo manejo al interior de la República. Y claro que me disgusta, porque no me gusta. Yo con respeto hago la reconsideración, hago la apelación o me clavan la boleta. Pero muchas de las situaciones de violencia se debe a que hay una policía que ya no es la policía esa corrupta que, dame algo y te doy salve. O policía, mire que no me haga... Hay una policía más profesional, más apegada a la ley y que evita menos el tráfico de influencia y el pago de coimas. Se me queda un tema por fuera, pero vamos para allá para concluir. El presidente pedirá reabrir el caso de Alas Chiricanas, la aeronave HP 1202 de Alas Chiricanas que explotó a las 5:20 del 19 de julio de 1994. Y dice que hay un aporte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que hablaba de una carta entregada el 20 de noviembre del 2017, en que la inteligencia de Israel confirmó que el grupo libanés Hezbollah estuvo detrás del hecho. Sí, eso fue un año, me acuerdo muy bien, donde hubo también el atentado en Argentina, que también mató a muchos judíos,
creo que fue en la sinagoga, si mi memoria no fue infiel, y definitivamente era vox populi, todos sabíamos que detrás de ese accidente no había sido un accidente, sino un atentado terrorista. Enhorabuena que 20 años después podamos determinar que haya sido por un atentado terrorista y que el presidente considere prudente reabrir el caso. Yo creo que le toca entonces al Ministerio Público hacer efectivo esta apertura de caso y ver qué responsabilidad penal le cabe a estos grupos terroristas y para que haya justicia en este país y que no haya olvido. Porque esos también son delitos de terrorismo, obviamente, pero delitos de odio. Cuando ese es el delito, uno de los peores delitos, cuando usted lo comete con odio. Y yo creo que en nuestra legislación penal ya recoge ese delito de odio y que conlleva entonces a que se condene a estos grupos terroristas. Y le voy a decir algo. Ya he empezado a escuchar gente que dice, no hay que reabrir este proceso porque después somos foco del terrorismo. Es que el terrorismo no se combate con miedo, se bate con valentía, se bate con cooperación internacional como la que está haciendo Panamá con Israel, ¿verdad? Y en ese sentido, yo sí tengo que aplaudir a nuestro presidente con el presidente Netanyahu, que han logrado determinar esta situación, porque era como algo oscuro dentro de nuestro acontecer nacional de esa época que motivó muchas alarmas. Hoy ya no se utiliza ya el transporte aéreo porque hay una autopista, pero que no podemos permitir que Panamá sea ni cuna de terroristas, ni refugio de terroristas, y menos de hechos terroristas. Y eso no se consigue con miedo, como le digo. Muchas gracias a Pedro Citón, nuestro analista, por compartir con nosotros y analizar los temas de interés nacional. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.